Comenzamos entonces. Le damos la bienvenida a Carlos Ferguson aquí en la última conferencia de la noche. Bueno, muchas gracias. Un honor estar en este lugar, en la Academia Nacional del Tango, un honor que el señor Gabriel Soria, que es increíble con sus conocimientos de tango que hemos visto en la televisión tantas veces, nos ilustre y nos reciba. Adriana, un gusto estar acá con vos. Y bueno, como va a ser una proyección de bastantes imágenes, que vamos a ir con celeridad, quiero aprovechar el momento para estar desde aquí e ir pasando las mismas. Esta conferencia o breve charla que voy a tener va a centrarse exclusivamente en la actividad de Fabio, ¿no? A ver si podemos arrancar ahí. Ahí está, ahí se ve perfecto. Bueno, con Fabio tuvimos una actividad de 6 años a través de Cuarta Dimensión. Yo después voy a hacer una digresión de la actividad personal que hubo con él. Pero vamos a hacer un reconto un poco general de Fabio y traté de matizarlo con algunas pequeñas apostillas de tango, ¿no? Ahí lo vemos a Fabio con un texto de Eladia Blasquez: a pesar de todo, la vida que es dura también es milagro, también aventura. A pesar de todo irás adelante, la fe en el camino será tu constante. Si algo caracterizó a Fabio fue ese empuje que tenía con la actividad. Por eso lo vamos a ver desde 3 áreas distintas: a Fabio Serpa, a la omnilogía, como él le gustaba llamar, y a Cuarta Dimensión, que fue el camino que recorrimos durante años. La actividad actoral de Fabio ya es conocida por todos. Saben que vino aquí a la Argentina y bueno, tuvo un desarrollo en distintas películas y actividades, que esto no vamos a decir nada nuevo. Pero sí comentar algunas facetas de lo que pudimos alguna vez hablar con Fabio. Imagínense que en 6 años viajando por todo el país, dando conferencias como él daba por distintos lados de la Argentina y uno acompañándolo, y además estar de lunes a viernes en el grupo ONIFE que él había creado desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche, hemos hablado de todo. Una de estas cosas fue lo que le tocó vivir con Julio Sosa en una pensión aquí en Buenos Aires. Cuando ellos llegaron de Uruguay, la pasaron bastante mal. Pasaron hambre, por decirlo así. Por eso le puse ahí un texto: vida amarga, de un tango: vida amarga, mudo de pena me quedo cuando llega la pobreza, hasta la mísera pieza de un pobre trabajador, y quisiera que mi vida en oro se convirtiera para que nadie bebiera las hieles del sinsabor. El hecho de pasar una situación extrema como les tocó a ellos en una pensión aquí en Buenos Aires marca a una persona de por vida. Y en eso también tuvimos una situación de afinidad con Fabio. Y a partir de allí, por supuesto, tuvo que pelearla de 1000 maneras. Y Fabio, un poco a contramano de lo que quizás su familia quería, se vino a Buenos Aires a trabajar de actor. Y allí nació Cóndores de Acero. Este documental, o película documental, donde Fabio fue protagonista, y allí encarnaba un comandante llamado Soler, que volaba en los aviones Moral Suñé, y tuvo el destino, o lo que él le gustaba decir que era la causalidad,
Allí lo vemos a Fabio a la izquierda, a la derecha está el capitán Alexis de Nogales, que era su doble en la película y era el que volaba esa tarde de noviembre de 1959, cuando pudieron ver en este avión de la Fuerza Aérea un objeto que Fabio lo ha descrito muchas veces en sus libros como un objeto cigarro, que hizo un alejamiento a una velocidad realmente sorprendente. Acá estamos viendo algunas analogías de fotos logradas por un piloto, por ejemplo, italiano a la derecha, ¿no? A partir de allí y de este episodio que le tocó vivir a Fabio, él fue un antes y un después. Lo comentó muchas veces en alguna anécdota. Él pidió esa noche un libro, Los desconocidos del espacio, de Donald Cahill, y se lo leyó en toda esa noche, se lo leyó completo, porque quedó impactado por lo que había visto. La presencia del OVNI en nuestras vidas, para los que hemos sido testigos, es un antes y un después. Hubo casos muy importantes en el momento que Fabio, o poco después de que Fabio fue testigo de este episodio. Uno de ellos, el logrado por el capitán Hugo Luis Ñote de la Fuerza Aérea Argentina, el caso Yacanto, la mejor foto ovni de Argentina. Mientras yo voy comentando igualmente, se empezaban a dar casos muy importantes en Argentina en esa época, casos clásicos. Este fue uno de ellos, el de 3 de julio, pero después también hubo otros episodios. Bueno, el episodio del 21 de octubre del año 63, que para la Argentina es el caso clásico más importante, el caso Trancas, donde una familia durante 40 minutos observa la presencia de varios objetos posados. Hay un efecto de quemaduras leves en algunos testigos, efectos físicos, carbonato de calcio y de potasio en pequeños residuos, efectos a los animales, etc. Un caso importantísimo, y los haces de luces compactos, que era una de las características que Fabio constantemente refería. Por ese entonces el capitán Omar Roque Pagani, de la Armada Argentina, era quien investigaba el tema OVNI en nuestro país, y lo hacía muy bien, con apoyatura de las Fuerzas Armadas en este caso. Incluso había un formulario que utilizaba también la Armada Argentina, que era la copia de lo que había hecho el proyecto del Libro Azul en Estados Unidos. También se habían dado los acontecimientos de la base aeronaval de Punta Indio en junio de 1965, cuando durante varias noches, objetos voladores no identificados seguían a los aviones de la Armada Argentina, se colocaban delante, detrás. El jefe de la base, Hugo Frontrot, llegó a decir que por momentos avanzaban y se detenían al lado de los aviones y como que jugaban entre ellos. Incluso los radares captaban esto, por supuesto, y esto fue confirmado por una comisión tanto de Argentina como de Estados Unidos. El seguimiento que hacían los ovnis a los aviones de la Armada era similar a este caso en California, donde una pequeña esfera luminosa se coloca detrás de la cola de un avión de línea. Esto era constante. Y un mes después, en julio del 65, la Armada Argentina confirma, a través del capitán Daniel Pericé, la presencia de ovnis en la Antártida, lo cual también fue confirmado por la Fuerza Aérea Chilena. Fue un caso que dio la vuelta al mundo con un comunicado oficial. Cuando Fabio investigaba también ya de lleno, junto a Pagani, le tocaron casos, por ejemplo, allí a la derecha arriba, el caso del testigo Pereira, aquí cerca de San Francisco Solano, en Quilmes, un caso de un objeto y 2 tripulantes que descendieron allí el 20 de julio del año 65. Después el caso Calamante a la izquierda arriba, ese dibujo de un objeto bastante extraño, que fue en Villa Constitución el 11 de septiembre del 67. Y el caso de María Lodia Pretzel, allí abajo, que fue un caso muy renombrado, del 14 de junio del 68, en Villa Carlos Paz. Todos estos casos Fabio los investigó en primera línea y muy
particularmente un caso muy discutido en su momento, el caso Pecinetti Villegas del 31 de agosto del año 68 en Mendoza. Este caso fue muy controvertido y fue un antes y un después para Fabio también, por dos motivos. Primero, porque el caso llegó a Sábados Circulares de Mancera, como bien comentaba mi predecesor, el licenciado Las Heras. Mancera llevaba generalmente a un incongruente, decía Fabio, Eustaquio Zagorski, que se había demostrado que tenía falsedades en sus contactos y demás. Y cuando lleva el caso Pecinetti Villegas, Pipo Mancera, se encuentra con algo ya que había desbordado un poco la situación. Fabio no tuvo una buena experiencia en Mendoza cuando fue a investigar este caso. Y fue la única vez que lo vimos junto a otro colega que está presente acá, que después lo voy a presentar, Rubén Romano. Hicimos el curso con Fabio en febrero del 78. Y fue la única vez que lo vi a Fabio llorar, que fue la mala experiencia que le tocó ahí en Mendoza con un suboficial de la policía, porque en ese momento estaba prohibido en Mendoza hablar del caso Pecinetti Villegas y de ovnis en sí. O sea, uno podía terminar en la comisaría, ¿no? Fue un caso muy, muy controvertido en su momento y que generó mucho revuelo. Después él se movió, Fabio tenía la característica de la investigación sobre todas las cosas, ¿no? Volvió a pasar. La investigación sobre todas las cosas. Que era una constante, ¿no? Para Fabio. La investigación es ir al lugar de los hechos, hablar con los testigos, aplicar un sistema, un método de trabajo. No es solamente hacer una entrevista de tipo periodística. Y hay una diferencia notable entre lo que es una investigación y una encuesta periodística. Otro de los casos que fue el de mayo del 71, un pintor, Suárez Marsal, en Mendoza, con un telescopio puede observar un objeto discoidal metálico en pleno día y lo reproduce a través de distintas imágenes. ¿Por qué es significativa este caso? Porque justamente fue el caso que a partir de allí se ilustró a la revista Cuarta Dimensión con la forma de ese objeto, ¿no? Que fue lo que pudo ver este pintor en Mendoza. Esto fue en mayo, creo, del 71. Y por supuesto el episodio de Villa Bordeu en octubre del año 73, que marcó un antes y un después también en lo que es la investigación de Fabio. Fue un caso que se trabajó con algunos profesionales y que estaban con conmitancia con un caso ocurrido cerca de Junín, a Carlos Valvidares, un testigo ya fallecido también, que observó prácticamente la misma escena que el testigo de Bahía Blanca, con poca diferencia de horas. Lamentablemente, bueno, después surgieron algunas controversias con el caso y hoy hay algunos aventurados que hablan desconociendo mucho la información de lo que pasó allí. Cuarta Dimensión nace poco después de este caso, del caso Yanca, y había tenido una predecesora muy, muy importante que era la revista 2001 de Alejandro Vignati, que era muy amigo de Fabio también. A través de Cuarta Dimensión hubo grandes personalidades que escribieron en la revista, pero contemporáneamente a Cuarta Dimensión teníamos a un Jorge Pineda en el diario El Mundo, teníamos al padre Segundo Reina, Benito Segundo Reina, padre jesuita que investigaba el tema OVNI, teníamos a un Américo Barrios que a través de distintas crónicas, en el diario Crónica justamente, que hacía menciones sobre el tema OVNI constantemente. Teníamos al ingeniero Álvarez Ojea allí a la izquierda y a Ariel Ciro Rieti al centro, que fue el creador del auto solar, entre otras cosas, y el pionero de la investigación en realidad OVNI, porque fue el que creó el grupo Codovni en el 58. Y, por supuesto, a Romaniuk. Además de estas personalidades que eran contemporáneas a Fabio, ya en la propia revista Cuarta Dimensión también teníamos a Oscar Uriondo, teníamos a la primer mujer investigadora del tema, Ruth Hertel,
y tenemos que hacer una mención a ella también hoy y un recordatorio, pero también tenemos personalidades del extranjero como el doctor James McDonald, Aimé Michel, para muchos el máximo investigador del mundo o el máximo cerebro del mundo ovni. El admirado por Fabio Donald Cahill, ahí al centro abajo, que fue el primer libro que leyó Fabio sobre el tema, y por supuesto el doctor Joseph Allen Hynek, que también el licenciado de las Heras comentó hace un rato. Cuarta Dimensión nace también con el aporte artístico de Hugo Daderio, que hacía las primeras tapas de la revista, ya en el año 73-74, y por supuesto le daba cabida a todo el mundo ovni presente, pero también de la antigüedad, con las posibilidades de otros seres en la antigüedad que también lo estuvimos escuchando hace un ratito, ¿no? A través de Cuarta Dimensión también, con la tarea de Fabio, pudimos recabar los primeros casos de Argentina fotográficos con las formas discoidales típicas, que algunos niegan, hasta el día de hoy siguen negando estas formas discoidales erróneamente. Y el primer libro de Fabio, Un hombre en el universo, allí hay una figura que es Fabio caminando en las playas de Monte Hermoso. Esto tiene un porqué y un significado que después vamos a ver. Pero esta actividad comenzó con infinidad de conferencias en todo el país, radio, televisión, prácticamente de una manera increíble, eran en distintos lugares, había presentaciones con lleno total de público. También un primer LP, el long play con los casos de Fabio. Y su presentación en España, en la televisión española, en el año 76, donde ahí conoció y pudo hablar mucho con Juan José Benítez, con Antonio Rivera y los grandes pioneros de la ufología española. Este viaje de Fabio, año 76, cuando llega aquí a Argentina, se presenta en el Teatro Astral, aquí muy cerquita en la calle Corrientes, y trae todas las investigaciones que habían ocurrido allí en España. Y después, a ver si lo podemos reiniciar ahora. Después de eso, Fabio va a investigar un caso crucial que fue uno de los más documentados en Argentina, que es el caso del 4 de febrero del 78, el caso del dique La Florida en San Luis. En esa oportunidad se presenta un objeto volador no identificado ante varios testigos y del mismo desciende una figura que hace una caminata muy cercana a los testigos. Era una época bastante complicada en nuestro país. Justamente acá estamos con el caso, ahí vamos. Era una época muy complicada y este episodio, allí estamos viendo las fotos en el momento, las fotos que sacó Fabio en ese momento. Hubo otro investigador también muy importante que quiero recordar, ya fallecido, Reynoso, de Rosario, que también investigó este caso. La policía le hizo un interrogatorio muy estricto a los testigos y les dijo que podían incurrir en falso testimonio si era todo una patraña. Por supuesto, ellos accedieron a la investigación y este caso, lo importante es que hubo una declaración del jefe de la Jefatura de Policía de la provincia de San Luis avalando el descenso del objeto y una caminata de alguien que salió de ese objeto. Esta es una foto también tomada en ese momento, los testigos y bueno, algunas ilustraciones de Cuarta Dimensión que reflejaban este episodio. Este caso marcó también a Fabio y después se da un hecho muy interesante. Se estrena la película de Encuentros Cercanos de Tercer Tipo en Argentina. Esta película tiene, como ustedes ven allí, a la izquierda está el doctor Jacques Vallée, que es el máximo investigador que nos queda en el mundo, y a la derecha está el actor François Truffaut, ya fallecido también, que encarnaba
a un personaje en la película que en realidad era el doctor Jacques Vallée. Jacques Vallée es la personalidad hoy en día, como digo, la más importante del mundo en el tema, y que le dio también una visión a Fabio muy interesante, porque le permitió ver que además de la posibilidad de un ser de otro planeta, como decía Fabio, también estaba la posibilidad de una cuestión dimensional, que Jacques Vallée la sostiene mucho. Él habla de la programación de refuerzo, que es una organización superior que puede influir de acuerdo a una periodicidad y a una forma imprevista de aparición. Son los dos factores, lo periódico y lo imprevisible. Y para eso Jacques Vallée habla de las teorías de refuerzo de las apariciones de casos, que ustedes ven ahí. Arriba está la francesa, abajo está la argentina. Son las gráficas que nos muestran la actividad del fenómeno constantemente y que según Jacques Vallée tienen que ver con la teoría de refuerzo del psicólogo Skinner norteamericano. Lo que dice básicamente es que los efectos son físicos y sociales y que es probable que las creencias humanas pueden estar siendo acondicionadas sin que nos demos cuenta. Un contacto directo, como el que muestra la película Encuentros Cercanos, sería nefasto para tal plan. Pero Jacques Vallée vino a la Argentina y estuvo con Fabio haciendo una investigación de un caso en Venado Tuerto. Esto fue en los 80 ya, el caso había ocurrido en realidad en el año 78. Y esto lo quiero mencionar también, el caso de Pérez, del cual se hizo una película ahora, Testigos de Otro Mundo. Un chico que por entonces había tenido una experiencia con un objeto, en realidad eran varios objetos, pero con uno particularmente y dos figuras humanoides en el lugar. La película Testigos de Otro Mundo lo muestra claramente, pero lo que a veces sucede con estos casos que se habla hoy es que se obvia cómo fueron realmente las cosas. Y algunos parece que olvidaron de que Fabio fue el que organizó toda la llegada de Jacques Vallée al lugar y la investigación que hizo el testigo. Ahí lo estamos viendo al doctor Jacques Vallée en ese momento, de un caso que ocurrió en septiembre del 78, pero años después Jacques Vallée vino a la Argentina y pudo reencontrarse con el testigo. Acá lo estamos viendo con Fabio en algunas escenas que se sacaron de esa investigación que se hizo, que después plasmó también Fabio en algunos de sus libros. Yo creo que El ovni y sus misterios es uno de los tantos libros de Fabio, para mí es el clásico que refleja todas sus investigaciones. Aquí tengo que hacer una pequeña digresión. Cómo personalmente pude conocer a Fabio. En realidad, la culpa de conocer a Fabio fue la de un ovni. En pleno barrio de Saavedra, plena tarde de enero, un día de enero del año 76, 4:30 de la tarde, muy cerca de lo que era la cancha de Platense, que ya no está. De una vereda a otra, todas casas bajas por entonces, ya no, un platillo metálico. Hoy en día esta es la edificación, pero el único edificio que había por entonces en ese lugar era el edificio que se ve a la derecha de color blanco. El objeto estaba pegado a la terraza del objeto. O sea, hoy estaría dentro de un departamento. Estamos hablando de un cuerpo de un pequeño diámetro, 2,50, muy similar al que pintó el pintor de Mendoza, Suárez Marsal. Ese caso también para mí fue un antes y un después, y da la casualidad que muy cerca de donde yo vivía y donde ocurrió este caso, a muy pocas cuadras, Fabio estaba dando en el Instituto Kennedy, que allí se ve hoy una foto de hoy del lugar, pero en realidad era ahí y en la ventana que se ve arriba Fabio daba el curso. Y ahí conocimos a Fabio Serpa, donde también recibimos una credencial de ONIFE, del grupo de él, y comenzamos también a participar en la revista Cuarta Dimensión. Recuerdo que a poco de participar, Fabio me encomendó la tarea de hacerle una entrevista al padre Reina, que salió en un anuario de 1980 de Cuarta Dimensión.
Padre Reina, que ya había sacado junto a Ferro, un astrónomo, algunas fotos desde el Observatorio Adara de San Miguel. Luego del Instituto Kennedy, Fabio al poco tiempo se va a la Avenida General Paz, a esta Casa Blanca que se ve allí. Ahí también pudimos compartir infinidad de horas. Ahí vino Jacques Vallée también, el día que vino. Y allí también ya habían comenzado algunos personajes nefastos que a veces pululan en todas las órdenes de la vida y también en la ufología, que cuando vino Jacques Vallée y como no querían acceder a él y no podían, llenaron toda esa frente blanco de pintura negra, tirando pintura negra en la noche, ¿no? Entonces ahí pusimos, camuflaje de Franchini, bueno, aquí lo conocen. Yo quise hacer una analogía con el tango por eso. Hoy en día todo es grupo disfrazado de verdad y una sarta de mentiras ha invadido la ciudad. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor y los chorros se dan cita en el campo del honor. En ufología esto también pasaba. Ya en ese entonces había agresiones como las que yo les comenté. Hoy está mucho peor la cosa. Y luego de General Paz terminamos en Congreso y Cabildo, en un lugar que ya no está, una galería, donde ahí con Fabio pudimos conocer también al inolvidable Cándido del Prado, un parapsicólogo de lujo, un ufólogo como Omar de Matei, fallecido también de Junín, que en Cuarta Dimensión colaboró muchísimo, el licenciado Ángel Díaz, Luis Pacheco, Guillermo Daniel Jiménez de Necochea, Claudio Misca, que fue un gran amigo, inolvidable, Claudio, que también hizo el curso con Fabio allí, y también pudimos ya desde ONIFE ir a la estancia La Aurora o también ir a la cordillera en Manzano Amargo, al norte de Neuquén, a entrevistar a un testigo que había tenido una experiencia con figuras a 2 metros de distancia. La única foto que yo tengo con Fabio es esta, el 10 de octubre del 84, en Canal 9, un programa más allá de la Cuarta Dimensión. Y recuerdo ya en el 80 y fin del 84, ahí apareció una persona con un long play bajo el brazo. Fabio no estaba en ese momento y era Andrés Calamaro que traía su disco. Fabio Serpa tiene razón. Entonces yo le dije, mira, sentate, espéralo ahí. Y comento esta anécdota porque hoy en día también, entre estos calumniadores de la ufología que hay, han llegado a decir de que Fabio pidió un dinero para colaborar con Calamaro. Y nada que ver. Fabio lo hizo desinteresadamente y también lo ayudó a él. Pero lo comento porque yo estaba testigo ahí, estaba presente. Entonces, cuando escucho cosas así, me saco de mis casillas, ¿no? No, esto sigue. Creo que es. Ya viene la última, ¿eh? Ya. Y mientras voy hablando de esta anécdota y estas y otras cosas, ¿no? Cosas que se hablan, que se dicen. Y claro, el haber estado participando de lleno en el lugar, uno puede hablar con conocimiento de causa y además molesta mucho que cuando la persona no está presente hoy hagan algunas aseveraciones de ese tipo, ¿no? Muchas de las cosas que se decían por entonces también es que Fabio estaba por dejar el tema OVNI. Y en realidad Fabio incursionaba en distintos temas porque Cuarta Dimensión era un poco el reflejo de eso, no era una revista de ovnis, era una revista que tocaba distintos temas. Por eso le pusimos la frase de Troilo, alguien dijo alguna vez que yo me fui del barrio, ¿cuándo? Pero ¿cuándo si siempre estoy llegando, ¿no? Fabio fue un ícono en la ufología, popularizó la ovnilogía argentina como nadie, logró una difusión gráfica durante décadas, dio cabida al hombre común para participar, generó nuevos interesados investigadores en la temática, nucleó a profesionales en distintos terrenos, llevó a la ovnilogía al teatro, radio y TV, que eran lugares inéditos, aunque en la televisión sí estaba tocándose el tema, como comentamos, pero dejando mucho que desear. Recorrió miles de kilómetros investigando, llegó con su difusión al exterior de Argentina, organizó el primer simposio del tema aquí en el Teatro General San Martín, cosa que no todos
conocen, tuvo apertura para llegar a nuevas generaciones y fue el primero en enfrentarse a los detractores de turno, ¿no? Que ahí venían de todos los wines, venían del propio ambiente artístico, venían de la parte científica, venían del periodismo, venían de todos lados, y dentro de la ufología también. Por eso le pusimos también esta letra de Julio Sosa, y yo me hice en tangos porque es bravo, fuerte, tiene algo de vida y tiene algo de muerte. Con esta cerramos, y para esto elegí estas estrofas del viaje de Astor Piazzolla. Voy hacia mi viaje y voy soñando, partiré, sé que ya no sé quién soy y no sé ni a dónde voy. Sé que un viaje es descubrir, que no hay viaje sin sufrir, sé que busco mi verdad y que un viaje es soledad. Soy como una bicicleta rueda, rueda mi historieta, sé que al fin voy a llegar siempre, siempre a regresar. Soy todo lo que viví más las dudas sobre mí, sé que siempre seré igual si no arriesgo hasta el final. Fabio, en este dibujo de Montehermoso, tuvo que tomar la decisión entre dejar un poco o de relegar la parte actoral y meterse de lleno en la investigación. Fue algo que le costó muchísimo y él lo comenta también en el libro Un hombre en el universo. Tuvo como su bautismo de fuego en esa playa de Montehermoso, mientras algunos pescadores, él lo relata muy bien, estaban allí, él estaba y tomó la decisión de seguir adelante con la investigación. Fue una decisión difícil en ese momento, valiente y muy riesgosa, mucho más riesgosa de lo que se cree. Y bueno, hay algo que él comentaba siempre en las conferencias, ¿no? Porque él lo que quería era generar también la generación de nuevos investigadores. Y el problema es que no surgían, como nos pasa hoy. Hoy no tenemos prácticamente investigadores, tenemos divulgadores. Quiero destacar aquí también que Rubén Romano, que está allí sentado, y Alberto Brunetti, son dos investigadores que también pudimos conocer por la intervención de Fabio. Y en esta falta de investigadores, la gente se acercaba y Fabio decía, y alguien tenía que hacerlo, como diciendo, bueno, como nadie se quiere encargar, porque la tarea de la investigación en sí ya de por sí insume tiempo, dinero y sacrificio. Y no todos lo ven, y por eso cuando el licenciado Las Heras lo comentaba, era muy acertado, ¿no? Bueno, yo quería cerrar con lo siguiente. Como también le pasó a Las Heras, todo no fue color de rosas, también tuvimos nuestras discusiones con Fabio y nuestros disensos. Y bueno, no nos pudimos dar nunca ese abrazo final. Lamentablemente yo estaba ya viviendo en otra ciudad también y demás. Pero hoy quiero, en honor a eso y a ese reconocimiento que todos le debemos a Fabio, darle un gran abrazo a Adriana, en nombre, y por supuesto, en honor a los investigadores, los pocos que quedan en Argentina, hacer un reconocimiento al pionero que fue Fabio Serpa y que nos fue la catapulta para que todos arranquemos a poder conocernos, difundir e investigar. O sea, no estaríamos sin él también aquí.